Queridos oyentes, imaginen un mundo de castillos de piedra antigua, donde una sirvienta podía ser condenada por la palabra de un mercader y donde las diferencias sociales parecían murallas imposibles de escalar. Acaban de escuchar la historia de Catalina, la humilde cocinera de posada, que en un momento de desesperación agarró el brazo de un guerrero para escapar de quien la perseguía, sin saber que era el rey, cuando el rey Enrique de Valdemora la miró con esos ojos grises como el hierro, cuando la defendió contra las falsas acusaciones, cuando admitió entre susurros: «No he sido feliz un solo día desde que te alejé». Todo cambió. Y lo que parecía un amor imposible entre un rey viudo y una sirvienta sin nombre se convirtió en una historia que desafió al Consejo Real, rompió un compromiso noble y demostró que el corazón no entiende de coronas ni de clases sociales. Si te gustan las historias de romance medieval como esta, donde el amor verdadero desafía todas las reglas, suscríbete a Cuentos de Piedra y Rosa. Activa la campanita para no perderte ninguna leyenda. Comenta qué momento te impactó más de la historia de Catalina y Enrique Dale. Like, si quieres más historias como esta. Comparte con alguien que ame el romance medieval. El mercado de Valdemora bullía con el griterío de los vendedores ambulantes. Catalina apretó contra su pecho la hogaza de pan que acababa de comprar, esquivando a un grupo de soldados que patrullaban entre los puestos de madera. El olor a carne asada se mezclaba con el hedor de los animales y el sudor de cientos de campesinos que abarrotaban la plaza. ¡Ladrona! ¡Deténganla! El grito atravesó el bullicio como una flecha. Catalina giró la cabeza y vio al comerciante de telas corriendo hacia ella, su rostro enrojecido de furia, señalándola con un dedo acusador. Esa mujer robó un corte de lino. El corazón de Catalina se detuvo. No había robado nada. Había rozado accidentalmente el puesto mientras huía de las manos insistentes de un borracho. Pero nadie escucharía a una sirvienta sin nombre contra la palabra de un mercader respetable. La multitud comenzó a voltearse. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros desprecio. Los dedos señalaban. Las bocas murmuraban. En Valdemora, la justicia para los pobres era rápida y brutal. Azotes en la plaza pública, o peor, el cepo durante 3 días bajo el sol abrasador. Catalina echó a correr. Sus pies descalzos golpeaban las piedras irregulares de la plaza. El pan cayó de sus manos y rodó hacia el lodo. 3 monedas de cobre perdidas. Una semana de trabajo en la cocina del posadero. No importaba ya. Lo único que importaba era escapar. «¡No la dejen salir!», bramó el comerciante. «¡Guardias!». 2 soldados con cotas de malla bloquearon la salida norte. Catalina giró bruscamente hacia el este, tropezando con un cesto de manzanas que se desparramaron por el suelo. La vendedora gritó insultos. Alguien trató de agarrarla del vestido raído, pero ella se escabulló, su corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. El callejón. Tenía que llegar al callejón entre la herrería y la taberna. Conocía esos pasadizos como la palma de su mano. Había crecido en ellos, jugando entre la basura y las ratas cuando era niña. Pero el comerciante era más rápido de lo que parecía. Lo escuchó detrás, su respiración pesada, sus maldiciones cada vez más cercanas. «Te voy a cortar las manos, maldita perra». El terror le dio fuerzas. Catalina dobló una esquina y se encontró en una calle más estrecha, flanqueada por edificios de madera que parecían inclinarse unos hacia otros. Al fondo, vio un grupo de hombres vestidos con armaduras oscuras, guerreros de aspecto noble que conversaban junto a sus caballos. No le importó quiénes fueran. Necesitaba protección, aunque fuera por un instante. El más alto tenía la espalda vuelta hacia ella, su capa negra ondeando levemente con la brisa. Su armadura brillaba incluso bajo la luz grisácea del día nublado, decorada con grabados que Catalina no tuvo tiempo de distinguir. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia él y agarró su brazo con desesperación. «Por favor», jadeó. «Ese hombre me acusa falsamente. Yo no robé nada». El guerrero se volvió. Catalina levantó la vista y sus palabras murieron en sus labios. Jamás había visto un rostro así. Fuerte, de mandíbula cuadrada con una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda, pero eran sus ojos lo que la dejó paralizada, grises como el hierro,
con una profundidad que parecía contener años de batallas y pérdidas. No eran ojos de un simple guerrero. Los hombres a su alrededor se tensaron inmediatamente, llevando las manos a las empuñaduras de sus espadas. «Suelta al rey», siseó uno de ellos, su voz cargada de amenaza. El mundo de Catalina se tambaleó. Rey había agarrado al mismísimo rey Enrique de Valdemora, el señor de estas tierras, el hombre que gobernaba con mano de hierro desde que su esposa muriera hacía 5 años. Sus dedos se abrieron como si el brazo del rey quemara. Cayó de rodillas sobre las piedras húmedas, temblando de pies a cabeza. Mi señor, yo no sabía, perdóname». El comerciante llegó en ese momento, jadeante, pero se detuvo en seco al ver la escena. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco de la comprensión. Se inclinó profundamente, tartamudeando. «Majestad, esta ladrona», robó de mi puesto. El rey no apartó la vista de Catalina. Su expresión era indescifrable, como tallada en piedra. «¿Es verdad?», preguntó, su voz profunda como el trueno distante. Catalina alzó la mirada, las lágrimas ardiendo en sus ojos. «No, mi señor. Por mi vida juro que no robé nada». El silencio se extendió como una telaraña entre ellos. Cada día, una nueva leyenda. Cada historia, un corazón que late. Entonces, comencemos. El rey Enrique observó a la mujer arrodillada frente a él. Su vestido era poco más que harapos remendados. Sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo y pequeños cortes. El cabello castaño se le había soltado de la trenza, cayendo desordenado sobre sus hombros. Pero sus ojos lo miraban con una mezcla de terror y dignidad que le resultó extrañamente cautivadora. «Levántate», ordenó. Catalina obedeció con piernas temblorosas, manteniendo la cabeza gacha. Podía sentir las miradas de los guardias del rey clavadas en ella como dagas. El comerciante se retorcía las manos, su confianza inicial evaporándose ante la presencia del monarca. «¿Tú?», Enrique señaló al mercader. «Explica qué sucedió exactamente». «Majestad, yo estaba atendiendo mi puesto cuando esta mujer pasó corriendo y vi cómo tomaba un corte de lino fino. Lo vi con mis propios ojos. Vale 10 monedas de plata, mi señor. Es un robo grave. ¿Dónde está la tela robada?», preguntó Enrique, su voz calmada pero con un filo de acero. El comerciante parpadeó. Debe tenerla escondida, majestad. Quizás la arrojó mientras huía. ¿La viste arrojar algo? No, pero... Entonces, ¿cómo sabes que robó? El mercader comenzó a sudar a pesar del frío de la mañana. La vi pasar muy cerca de mi puesto, majestad. Demasiado cerca. Y luego noté que faltaba la tela. Enrique se volvió hacia Catalina. «¿Qué hacías en el mercado?» «Compré pan, mi señor», respondió ella con voz apenas audible. «Trabajo en la posada de Martín el Tuerto. Me envió a comprar pan para los huéspedes. ¿Y tienes el pan?». Catalina sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Lo dejé caer cuando corrí, mi señor. Estaba ahí, en la plaza». Uno de los guardias del rey, un hombre corpulento con barba rojiza, se acercó a Enrique y murmuró algo al oído. El rey asintió levemente. «Ve a buscar ese pan y trae al posadero Martín». El guardia se alejó a paso rápido. El silencio que siguió fue insoportable. Catalina podía escuchar los latidos de su propio corazón, el sonido distante del mercado, el relinchar de los caballos. El rey Enrique no se movía, observándola con esos ojos grises que parecían leer cada pensamiento en su mente. «Majestad», intervino el comerciante con voz chillona, «no es necesario molestar al posadero. Yo soy un ciudadano respetable de Valdemora. Mi palabra debería ser suficiente contra la de una simple sirvienta». «Tu palabra», repitió Enrique lentamente, «acusa sin pruebas». «Eso no es justicia, es venganza». El mercader se puso pálido. «Yo solo quiero lo que es mío, majestad. ¿Y si resulta que esta mujer es inocente? ¿Qué compensación le darás por haberla humillado públicamente?» El comerciante abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Catalina levantó la mirada sorprendida. ¿El rey la estaba defendiendo? Los minutos pasaron como horas. Finalmente, el guardia regresó con el posadero Martín, un hombre barrigón de mediana edad que cojeaba ligeramente. En sus manos llevaba una hogaza de pan embarrada. «Majestad»,
Martín se inclinó profundamente. Es un honor. Esta mujer trabaja para ti. Sí, mi señor. Catalina es mi cocinera desde hace 3 años. Una muchacha honrada y trabajadora. ¿La enviaste al mercado esta mañana? Así es, Majestad. Le di 4 monedas de cobre para comprar pan. Martín miró a Catalina con preocupación. ¿Qué ha pasado? La acusan de robo. El posadero se volvió hacia el comerciante con indignación. Eso es mentira. Catalina no robaría ni una migaja. He confiado en ella mi dinero, mi despensa, mis llaves. Jamás me ha robado nada. Enrique tomó el pan embarrado y lo examinó. Luego miró al comerciante con expresión pétrea. Parece que tu acusación carece de fundamento. Pero, Majestad, viste a una mujer asustada correr por tu puesto. Eso no es un robo. La voz del rey se endureció. Has desperdiciado mi tiempo y has difamado a una mujer inocente. La pena por falso testimonio es clara en las leyes de Valdemora. El comerciante cayó de rodillas. Perdón, Majestad. Yo creí. ¿Pensaste que la palabra de un mercader vale más que la dignidad de una sirvienta? Enrique hizo una seña a sus guardias. 10 azotes en la plaza pública. Que sirva de lección. 2 guardias arrastraron al comerciante que gritaba súplicas. La pequeña multitud que se había reunido murmuraba entre sorprendida y asustada. Nadie esperaba que el rey tomara partido por una simple sirvienta. Enrique se volvió hacia Catalina, quien seguía temblando. ¿Tienes dónde vivir? En la posada, mi señor. Duermo en el desván. Él asintió lentamente, estudiándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta. Ve con cuidado. Valdemora no siempre es amable con los inocentes. Catalina hizo una reverencia profunda, sus rodillas casi tocando el suelo. Gracias, Majestad. Gracias. No tengo palabras, no las necesitas, solo mantente alejada de problemas. El rey montó su caballo con un movimiento fluido, seguido por sus guardias. Catalina lo observó alejarse, su capa negra ondeando como las alas de un cuervo. Algo en su pecho se agitó, una sensación extraña que no supo nombrar. Martín la tomó del brazo. Ven, muchacha, has tenido suficiente emoción por un día. Pero mientras caminaban de regreso a la posada, Catalina no podía dejar de pensar en esos ojos grises que la habían visto. Realmente visto. 3 días habían pasado desde el encuentro en la plaza. Catalina removía el guiso de cordero en la enorme olla de hierro, el vapor subiéndole por el rostro mientras el fuego crepitaba bajo sus pies descalzos. La cocina de la posada era su refugio, el único lugar donde las manos ocupadas aquietaban los pensamientos inquietos, pero no había dejado de pensar en él, en el rey Enrique, en sus ojos grises, en la forma como su voz había cortado el aire cuando defendió su inocencia. Ningún noble la había mirado así antes, como si realmente importara, como si su palabra tuviera peso. Catalina. La voz de Martín resonó desde el salón. Necesito más pan. Tenemos una mesa llena. Ya voy, señor Martín. Limpió sus manos en el delantal remendado y tomó 3 hogazas de la alacena. Al salir de la cocina, el bullicio del salón la envolvió. La posada estaba llena como cada noche. Comerciantes, viajeros, soldados de la guardia local. El olor a cerveza y sudor impregnaba el aire. Dejó el pan sobre la mesa principal y estaba por regresar a la cocina cuando escuchó fragmentos de una conversación. La rey no sale del castillo desde hace meses. Dicen que sigue de luto por la reina Isabel. 5 años ya. Un hombre necesita una esposa, más un rey. Los nobles presionan para que se case de nuevo. El reino necesita herederos. Catalina se detuvo, fingiendo limpiar una mesa cercana mientras escuchaba. «Pobre hombre», murmuró una mujer rolliza con acento de las tierras del sur. Dicen que la amaba como loco. Cuando ella murió dando a luz, el niño no sobrevivió ni 2 días. Perdió a ambos. Por eso es tan duro ahora, añadió un soldado. Antes era distinto. Sonreía más, organizaba torneos, fiestas. Ahora solo trabaja y gobierna con puño de hierro. Pero es justo, intervino otro. Eso hay que reconocerlo. Hace 3 días defendió a una sirvienta contra un mercader corrupto. Lo vi con mis propios ojos. El corazón de Catalina se aceleró. Hablaban de ella.
¿El rey defendió a una sirvienta? La mujer rolliza se inclinó con interés. Eso no suena a nuestro rey Enrique. Pues lo hizo. La muchacha decía la verdad y él la creyó. Le dio 10 azotes al mercader por falso testimonio. Extraño, muy extraño. Catalina regresó a la cocina con las mejillas ardiendo. No sabía si por vergüenza o por algo más. El rey había perdido a su esposa y a su hijo. Eso explicaba la tristeza que había visto en sus ojos, esa profundidad de dolor que ninguna batalla podía causar. La noche avanzó lentamente. Cuando los últimos clientes se retiraron a sus habitaciones, Catalina fregó ollas y limpió la cocina hasta que todo brilló. Martín le había dado permiso de quedarse con las sobras del guiso, un pequeño lujo que ella apreciaba enormemente. Subió las escaleras crujientes hasta el desván donde dormía. Era un espacio pequeño, apenas más grande que un armario, con un jergón de paja en el suelo y una manta raída, pero era suyo. Tenía un techo sobre su cabeza y comida en el estómago. Muchos tenían menos. Se sentó junto a la pequeña ventana que daba a la calle. La luna brillaba sobre los tejados de Valdemora, proyectando sombras plateadas. A lo lejos, en la colina, se alzaba el castillo del rey, imponente y solitario contra el cielo nocturno. ¿Estaría él despierto también? Mirando por alguna ventana, pensando en la esposa que había perdido. Catalina sacudió la cabeza. Era una tontería pensar en el rey. Él era el señor de estas tierras, ella apenas una sirvienta de posada. Sus mundos nunca se tocarían de nuevo. El encuentro en la plaza había sido un accidente, una casualidad del destino que no se repetiría. Aún así, sus dedos rozaron inconscientemente su brazo, el mismo lugar donde había agarrado al rey en su desesperación. Recordaba la firmeza de su armadura bajo sus dedos, el momento en que él se había volteado y sus miradas se encontraron. Un grito interrumpió sus pensamientos. Catalina se asomó por la ventana. Abajo en la calle 2 hombres peleaban. Uno de ellos llevaba el uniforme de la Guardia Real. El otro, un civil, blandía un cuchillo. Algunas personas comenzaban a salir de sus casas, atraídas por el escándalo. ¡Ladrón!, gritaba el guardia. ¡Deténganlo! El hombre del cuchillo corrió hacia la posada. Sin pensarlo, Catalina bajó las escaleras a toda prisa. Martín ya estaba en la puerta, con un rodillo de amasar en las manos. No dejaré que entren criminales a mi establecimiento. Pero el ladrón era más rápido. Empujó a Martín hacia un lado y entró al salón vacío. Sus ojos salvajes buscaban una salida. Catalina se pegó contra la pared, el corazón en la garganta. El guardia entró segundos después, la espada desenvainada. «¡No hay salida! ¡Ríndete!». El ladrón agarró a Catalina del brazo, atrayéndola hacia él. El filo del cuchillo presionó contra su cuello. «Un paso más y la mato». El frío del metal contra su piel hizo que Catalina contuviera la respiración. El guardia se detuvo, indeciso. Martín gritaba desde la entrada. El tiempo pareció detenerse. «Suéltala», dijo una voz profunda desde la puerta. Catalina no necesitó voltear para saber quién era. Reconocería esa voz en cualquier parte. El rey Enrique acababa de entrar a la posada, su espada en mano, sus ojos grises brillando con furia helada. El ladrón comenzó a temblar. Yo no quería, solo... Suéltala ahora». La presión del cuchillo desapareció. El ladrón soltó a Catalina y cayó de rodillas, sollozando. Los guardias que habían llegado con el rey lo arrastraron afuera. El salón quedó en silencio. Enrique guardó su espada y se acercó a Catalina. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza, todavía temblando. Su mano subió instintivamente a su cuello buscando sangre, pero solo encontró piel intacta. Estoy bien, Majestad». Los ojos del rey la recorrieron, verificando por sí mismo. Luego, para sorpresa de todos, su mano se extendió y rozó suavemente el lugar donde el cuchillo había presionado. «Será mejor que pongas algo frío aquí. Vas a tener un moretón». El toque duró apenas un segundo, pero Catalina sintió que algo cambiaba en el aire entre ellos. El rey Enrique no se fue de inmediato. Se quedó en el salón de la posada mientras sus guardias interrogaban a Martín sobre el incidente. Catalina permanecía sentada en un banco de madera, con un paño húmedo presionado contra su cuello, consciente de cada movimiento del rey, aunque fingiera no mirarlo. «¿Qué hacías aquí, Majestad?», preguntó Martín con curiosidad.
No es común que el rey patrulle las calles por la noche. Enrique no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Catalina antes de volver al posadero. Escuché el escándalo desde el castillo. El viento trae los sonidos esta noche. Era mentira. Catalina lo supo de inmediato. El castillo estaba demasiado lejos para escuchar una pelea en la calle. Pero no dijo nada, manteniendo la vista fija en el suelo de piedra. Los guardias terminaron su reporte y se retiraron. Martín, comprendiendo que sobraba, murmuró algo sobre revisar las habitaciones y desapareció escaleras arriba. El silencio llenó el salón como agua espesa. «Deberías descansar», dijo Enrique sin moverse de su posición junto a la puerta. «Sí, Majestad», pero ninguno de los dos se movió. Catalina alzó la vista lentamente. Él la observaba con esa intensidad que le quitaba el aliento, como si tratara de resolver un acertijo que no lograba descifrar. La luz de las velas danzaba sobre su rostro, suavizando la cicatriz de su ceja, haciendo que sus ojos grises parecieran más claros. «Esto se está convirtiendo en un hábito peligroso», dijo el rey finalmente. «¿Qué cosa, mi señor?» «Que te encuentre en problemas». Un leve rubor subió por las mejillas de Catalina. «No los busco, Majestad. Ellos me encuentran a mí». Por primera vez, algo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Enrique. «Eso parece». El silencio regresó, pero esta vez se sentía diferente. Menos incómodo, casi cómodo. Catalina apretó el paño contra su cuello, sintiendo el ardor donde el cuchillo había presionado. «¿Te duele?», preguntó él. «Un poco, pero he tenido peores dolores. Trabajar en una cocina enseña a convivir con quemaduras y cortes». Enrique dio un paso hacia ella, luego otro. Se detuvo a una distancia que aún era respetuosa, pero que hacía que el corazón de Catalina latiera más rápido. «¿Cuánto tiempo has trabajado aquí?» «3 años, mi señor». «¿Y antes?» Catalina dudó. No le gustaba hablar de su pasado. «Trabajé en diferentes lugares. Una panadería, la casa de un zapatero, el molino, donde hubiera trabajo y comida. ¿No tienes familia?» La pregunta dolió más de lo esperado. Catalina bajó la mirada. «Los perdí cuando era niña. Una fiebre se llevó a mi madre y a mi hermano menor. Mi padre, él no pudo soportarlo. Se ahogó en vino y un día simplemente no despertó. Lo siento». Las palabras eran simples, pero la forma en que las dijo, había verdadero pesar en su voz. El pesar de alguien que conocía el sabor de la pérdida. «Fue hace mucho tiempo», mintió Catalina. «Nunca era hace mucho tiempo». El dolor solo aprendía a esconderse mejor. Enrique asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que ella no decía. «La pérdida no se cura, solo aprendes a cargarla. Escuché que vos también». Catalina se detuvo horrorizada. No era su lugar hablar de la tragedia del rey, pero Enrique no pareció ofendido. «¿Qué escuchaste?» «Sobre vuestra esposa y vuestro hijo». «Lo siento mucho, Majestad». El rostro del rey se endureció no de enojo, sino de dolor contenido. Se dio vuelta, dándole la espalda, mirando hacia la puerta como si contemplara huir. «Isabel». Ella era. Se detuvo sacudiendo la cabeza. «No hablo de esto». «No con nadie. Perdonadme, mi señor». «Ah, no, debí...» «No». Se volvió hacia ella nuevamente. «No te disculpes. Es solo que... Han pasado 5 años y todavía no encuentro las palabras correctas. ¿Cómo describes la luz cuando solo queda oscuridad?» Catalina se puso de pie lentamente, olvidando el protocolo, olvidando la diferencia entre ellos. En ese momento solo vio a un hombre roto intentando seguir adelante. «No creo que haya palabras correctas para ese tipo de dolor, mi señor. Solo días que duelen menos que otros». Los ojos de Enrique se encontraron con los suyos y algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. 2 almas que habían conocido la pérdida. 2 corazones que habían aprendido a latir con pedazos faltantes. «¿Cómo lo haces?», preguntó él en voz baja. «¿Cómo sigues adelante?» «Trabajo. Mantengo las manos ocupadas. Y hay días buenos, mi señor. Pequeños momentos. El olor del pan recién horneado. El sol atravesando las nubes. El agradecimiento en la sonrisa de alguien cuando le sirves un plato caliente. No son grandes cosas, pero son suficientes». Enrique la estudió en silencio. Luego hizo algo completamente inesperado. Se acercó al banco donde ella había estado sentada y se dejó caer en él.
como si de repente el peso del mundo fuera demasiado. Un rey no debería mostrarse débil, murmuró. No veo debilidad, Majestad. Solo humanidad. Él levantó la vista, sorprendido. Hablas con atrevimiento para ser una sirvienta. Catalina se sonrojó, consciente de que había cruzado una línea invisible. Perdonadme. Olvido mi lugar. No. La voz de Enrique fue firme. No te disculpes por ser honesta. En el castillo todos me dicen lo que creen que quiero escuchar. Es refrescante hablar con alguien que no me teme lo suficiente como para mentir. Oh, os temo, mi señor, admitió Catalina con una pequeña sonrisa. Pero el miedo y la honestidad pueden coexistir. Esta vez la sonrisa de Enrique fue real, aunque breve. Transformó su rostro por completo, haciéndolo lucir años más joven. El sonido de pasos en las escaleras los sobresaltó a ambos. Martín regresaba. Enrique se puso de pie de inmediato, la máscara del rey deslizándose de nuevo sobre sus facciones. «Cuida ese moretón», dijo en tono formal, «y mantente alejada de problemas». «Lo intentaré, Majestad». Él se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo sin voltear. Catalina. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. Sonaba diferente en sus labios. «Sí, mi señor. Gracias por...» las palabras, y luego se fue, dejando a Catalina de pie en medio del salón vacío, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todo Valdemora pudiera escucharlo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina que Catalina conocía bien. Despertar antes del alba, encender el fuego de la cocina, preparar el desayuno para los huéspedes, limpiar, cocinar, servir, limpiar de nuevo. Las manos ásperas, la espalda dolorida, el cansancio que se filtraba hasta los huesos, pero algo había cambiado. Cada vez que escuchaba pasos de botas en la calle, su corazón se aceleraba. Cada vez que un jinete pasaba frente a la posada, sus ojos buscaban una capa negra. Se sorprendía a sí misma tocándose el cuello, donde el moretón del cuchillo se desvanecía lentamente, recordando el roce suave de los dedos del rey. Catalina. «El guiso se va a quemar», la regañó Martín sacándola de sus pensamientos. «Perdón, señor». Removió el contenido de la olla con más vigor tratando de concentrarse, pero era inútil. La imagen de los ojos grises del rey Enrique la perseguía como un fantasma amable. Era una tontería, una locura. Él era el rey, ella una sirvienta. El mundo no funcionaba así. Los cuentos de hadas no existían para gente como ella. La puerta de la posada se abrió y Catalina alzó la vista esperanzada. Pero era solo don Fernando, el boticario, acompañado de su esposa, doña Mercedes. «Martín», llamó el boticario, «tu mejor vino, buen hombre. Celebramos que mi hijo regresó de la guerra». La posada comenzó a llenarse como cada tarde. Catalina sirvió mesas, esquivó manos inapropiadas de algunos clientes borrachos, recogió monedas, limpió derrames. El trabajo la mantenía ocupada, pero no alejaba los pensamientos. Fue doña Mercedes quien sembró la primera semilla de preocupación. «¿Escuchaste, Martín?», dijo la mujer en voz alta, claramente deseando ser escuchada por todos. «El rey anda extraño últimamente». Catalina se tensó junto a la barra, fingiendo ordenar jarras. «¿Extraño cómo?», preguntó Martín con curiosidad. «Dicen que sale del castillo por las noches. ¿Solo o con pocos guardias? Patrulla las calles como un soldado común». Doña Mercedes bajó la voz teatralmente. «Algunos dicen que busca algo. O a alguien. Tonterías de lavanderas», gruñó su esposo. «El rey tiene mejores cosas que hacer que pasear de noche. Pues yo vi su caballo atado afuera de la posada hace 3 noches», insistió doña Mercedes. «Pregunté y me dijeron que hubo un altercado, que el rey mismo intervino». Varias cabezas se volvieron hacia Martín. El posadero se aclaró la garganta incómodo. «Hubo un ladrón. El rey pasaba por casualidad y ayudó». «Nada más. ¿Por casualidad?». La mujer arqueó una ceja. «El rey pasa por casualidad frente a tu posada en medio de la noche». Las murmuraciones comenzaron. Catalina sintió que las mejillas le ardían. Mantuvo la cabeza gacha, rezando por volverse invisible. «Quizás el rey tiene una amante», sugirió alguien con risita maliciosa. «Los hombres tienen necesidades, incluso los reyes». «¡Qué barbaridad!», exclamó doña Mercedes,
aunque sus ojos brillaban con interés. El rey Enrique es un hombre honorable. No se rebajaría a... Se detuvo abruptamente, su mirada cayendo sobre Catalina. El silencio se extendió por el salón como aceite derramado. Catalina, dijo la mujer lentamente, tú estabas aquí esa noche, ¿verdad? Todas las miradas se clavaron en ella. Catalina sintió que el aire se espesaba. Yo... Sí, doña Mercedes. El ladrón me tomó de rehén. El rey... Su Majestad me salvó. ¿Te salvó? Repitió la mujer y había algo afilado en su tono. Qué conveniente. ¿Qué insinúas, Mercedes? Preguntó Martín con el ceño fruncido. No insinuó nada. Solo encuentro curioso que el rey aparezca 2 veces donde está esta muchacha. Primero en el mercado, ahora aquí. Son coincidencias, dijo Catalina con voz temblorosa. ¿Coincidencias? Una de las clientas, una mujer delgada de rostro afilado, se unió a la conversación. Mi prima trabaja en el castillo. Dice que el rey preguntó sobre las posadas de Valdemora hace unos días. Preguntó específicamente por esta. El corazón de Catalina dio un vuelco. ¿Era cierto? ¿Había preguntado por ella? Eso no significa nada, intervino Martín con firmeza. El rey tiene derecho a informarse sobre los establecimientos de su reino. Claro, claro. Doña Mercedes sonrió con dulzura venenosa. No significa nada. Pero sería una lástima que una muchacha común se hiciera ideas por encima de su posición. Esas cosas nunca terminan bien. La amenaza velada flotó en el aire. Catalina apretó los puños, sintiendo la humillación arder en su pecho. Quería gritar que no había hecho nada malo, que ella no había buscado la atención del rey, que apenas se atrevía a pensar en él. Pero no dijo nada. Las sirvientas no tenían derecho a defenderse. Suficiente. La voz de Martín cortó las murmuraciones. Esta es mi posada y no toleraré chismes maliciosos. Catalina es una buena muchacha y no merece ser el blanco de lenguas venenosas. No quisimos ofender, dijo doña Mercedes, aunque su sonrisa decía lo contrario. Solo nos preocupamos por la reputación de todos. La conversación cambió a otros temas, pero el daño estaba hecho. Catalina podía sentir las miradas, los murmullos, los juicios silenciosos. Para cuando terminó su turno, tenía los ojos ardiendo de lágrimas contenidas. Subió al desván y se dejó caer en su jergón. La injusticia la ahogaba. No había hecho nada más que existir, que ser rescatada 2 veces por un hombre que resultó ser el rey. Y ahora toda la posada, tal vez todo Valdemora, pensaría que era una buscona tratando de seducir al monarca. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Catalina». «Soy yo, Martín. Pase, señor». El posadero entró con dificultad por el espacio reducido, llevando una taza humeante. «Te traje té caliente». Con miel. Catalina lo aceptó con manos temblorosas. «Gracias». Martín se sentó en el suelo con un suspiro, su rodilla mala crujiendo. «No hagas caso de esas arpías. La gente habla porque no tiene nada mejor que hacer. Pero si el rey realmente preguntó, aunque lo haya hecho, ¿qué importa? No has hecho nada malo». Martín la miró con seriedad. «Pero debo advertirte, muchacha, los reyes no se mezclan con sirvientas. Si él busca compañía, no será para ofrecerte matrimonio. Y tú mereces más que ser un pasatiempo». Las palabras dolieron porque Catalina sabía que eran verdad. «No espero nada de él, señor Martín. Ni siquiera sé por qué vendría a buscarme. Tal vez porque eres la primera persona en años que lo trata como humano y no como rey». El posadero se puso de pie con esfuerzo. «Solo cuida tu corazón, Catalina. Los cuentos de hadas no existen para gente como nosotros». Cuando se fue, Catalina bebió el té lentamente, mirando por la ventana hacia el castillo en la colina. Martín tenía razón. Debía olvidar al rey, olvidar sus ojos grises y su breve sonrisa. Debía enfocarse en su vida, en su trabajo, en sobrevivir un día más. Pero en lo profundo de su corazón, una pequeña llama tonta seguía ardiendo. Catalina no volvió a ver al rey Enrique durante 2 semanas. Los rumores, sin embargo, no desaparecieron. Se multiplicaron como plagas, transformándose con cada boca que los repetía. Algunas versiones la pintaban como una seductora astuta, otras como una pobre muchacha atrapada en las garras de un rey solitario. Ninguna versión le hacía justicia a la verdad. Las clientas de la posada la miraban con desdén apenas disimulado. Los hombres,
con un brillo lascivo en los ojos que antes no estaba allí. Catalina mantenía la cabeza gacha, trabajaba más duro, hablaba menos. Pero la soledad pesaba como piedras en su pecho. Fue una mañana gris de noviembre cuando todo cambió. Catalina amasaba pan en la cocina cuando escuchó el estruendo de cascos de caballos frente a la posada. No era inusual, pero algo en el silencio repentino del salón la alertó. Martín apareció en la puerta de la cocina, pálido. «Catalina, hay guardias reales preguntando por ti». El rodillo cayó de sus manos. Harina blanca salpicó el suelo. «¿Guardias? ¿Por qué?» «No lo sé, pero debes ir». Con manos temblorosas, Catalina se limpió la harina del delantal y salió al salón. 3 guardias con la insignia real esperaban, sus rostros severos e impasibles. Todos los clientes miraban con curiosidad apenas contenida. «¿Eres Catalina, sirvienta de esta posada?», preguntó el guardia más alto. «Sí, señor. Su Majestad el Rey Enrique requiere tu presencia en el castillo. Inmediatamente». El salón estalló en murmullos. Catalina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Yo? ¿Por qué? No cuestionamos las órdenes del rey. Vendrás con nosotros». El terror la paralizó. ¿Qué había hecho? ¿Acaso los rumores habían llegado a oídos del rey y estaba molesto? ¿O algo peor? «Ve, muchacha», dijo Martín en voz baja, «no hagas esperar a su majestad». Catalina apenas tuvo tiempo de quitarse el delantal antes de ser escoltada fuera. Le dieron un caballo, algo que nunca había montado en su vida. Uno de los guardias tuvo que ayudarla a subir y ella se aferró a las riendas con dedos blancos mientras cabalgaban por las calles de Valdemora. La gente se detenía a mirar. Dedos señalaban. Bocas susurraban. Catalina sentía cada mirada como una quemadura. El castillo se alzaba imponente sobre la colina. Nunca había estado tan cerca. Los muros de piedra gris parecían tragarse el cielo. Las torres se elevaban como lanzas hacia las nubes. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Cruzaron el puente levadizo. Los cascos de los caballos resonaban sobre la madera gruesa. Guardias con armaduras completas vigilaban desde las murallas. Catalina se sentía como un ratón entrando a la guarida del león. La dejaron en un patio interior, donde fuentes de agua cantaban entre jardines de invierno. Una mujer mayor vestida con ropas elegantes pero sobrias la esperaba. «Sígueme», ordenó sin presentarse. Catalina obedeció, sus pies descalzos silenciosos sobre las piedras frías. Atravesaron pasillos interminables decorados con tapices que mostraban batallas antiguas. Antorchas iluminaban el camino con luz titilante. El olor a cera y piedra húmeda impregnaba el aire. Finalmente la mujer se detuvo frente a una puerta de madera tallada. «Espera aquí. El rey te verá pronto». Y desapareció, dejando a Catalina sola en el corredor. Los minutos se arrastraron como horas. Catalina se retorció las manos, el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en sus oídos. ¿Por qué la había convocado? ¿Qué querría de ella? La puerta se abrió. El rey Enrique apareció en el umbral, vestido con ropas más simples que las de su armadura, pero igual de imponentes. Una túnica oscura bordada con hilos de plata, pantalones de cuero, botas altas. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. «Pasa», dijo. Catalina entró a lo que parecía ser un estudio privado. Libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Un escritorio de madera oscura estaba cubierto de pergaminos y mapas. Una chimenea crepitaba, llenando la habitación de calidez. «Siéntate». Ella se sentó en el borde de una silla, tan tensa que temía quebrarse. Enrique caminó hacia la ventana dándole la espalda, mirando hacia Valdemora extendida abajo. Escuché los rumores. Catalina cerró los ojos, esperando lo peor. «No hice nada para fomentarlos. Mi señor, yo...» «Lo sé». Se volvió hacia ella. «Por eso te llamé». «Para disculparme», Catalina parpadeó confundida. «¿Disculparse? Mi atención te ha causado problemas». «No fue mi intención». Enrique se frotó la cara con cansancio. «Debí ser más cuidadoso. Ahora tu reputación está manchada por mi culpa». «Vuestra culpa no es haber sido amable, Majestad. La amabilidad de un rey tiene consecuencias. Debí preverlo». Se acercó sentándose en el borde del escritorio. «Puedo ofrecerte compensación. Dinero, trabajo en el castillo, un lugar donde los rumores no te alcancen».
Catalina lo miró, tratando de entender. «¿Me estáis apartando? Estoy tratando de protegerte. O de protegeros a vos». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Enrique se entrecerraron. «Explícate. Perdonadme, mi señor, pero...» Catalina respiró hondo, encontrando coraje. «Si me enviáis lejos, los rumores solo empeorarán. Dirán que fui vuestra amante y que me desechasteis. Dirán que soy una trepadora que fue castigada. Mi reputación quedará destruida de todas formas». El silencio se extendió entre ellos pesado y denso. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó finalmente. «Dejad de buscarme. Dejad de preguntar por mí. Dejad que el tiempo apague los rumores por sí solo». Las palabras le dolieron al pronunciarlas. «Y yo olvidaré que alguna vez me mirasteis como si importara». Algo cruzó el rostro del rey. Dolor, arrepentimiento. «¿Es eso lo que quieres?». No. Catalina quería gritar que no, que cada día sin verlo se sentía más vacío, que sus ojos grises la perseguían en sueños. Pero asintió. «Es lo que debe ser, Majestad». Enrique no dijo nada por un largo momento. Solo la observó con esos ojos grises que parecían ver a través de ella, hasta lo más profundo de su alma mentirosa. «Está bien», dijo finalmente, su voz tan controlada que sonaba casi muerta. «Como desees». Catalina asintió sin confiar en su voz para no quebrarse. «¿Puedo irme, Majestad?». «Espera». Enrique caminó hacia el escritorio y tomó una pequeña bolsa de cuero. «Toma esto. Compensación por los problemas causados. No quiero vuestro dinero. No es por lo que pienses. Es por el pan que perdiste el día del mercado. 3 monedas de cobre, ¿verdad? Aquí hay 5 de plata. Suficiente para un mes de trabajo». Catalina miró la bolsa sin tomarla. «Si acepto, confirmaré lo que todos dicen. Si no aceptas, habrás sufrido por mi culpa sin compensación alguna. Eso tampoco es justo». Enrique dejó la bolsa sobre una mesa cercana. «Haz lo que quieras con ella, pero no regresarás a la posada con las manos vacías». Sin esperar respuesta, salió del estudio. Catalina escuchó sus pasos alejándose por el corredor, firmes y decididos, sin voltear atrás. Se quedó sola en la habitación, rodeada del olor a libros viejos y leña quemada. Las lágrimas finalmente brotaron silenciosas y amargas. Había hecho lo correcto. Había tomado la decisión sensata. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido algo precioso? Tomó la bolsa de monedas con manos temblorosas y salió. La misma mujer de antes la escoltó de regreso, en silencio absoluto. Ninguna de las dos habló durante todo el camino. Los guardias la llevaron de vuelta a la posada en el mismo caballo. Las calles de Valdemora la miraban pasar con renovada curiosidad. Catalina mantuvo la cabeza alta esta vez, negándose a darles el placer de verla llorar. Martín la esperaba en la puerta preocupado. ¿Qué quería el rey? «Disculparse», respondió Catalina simplemente, «por los problemas que causó y nada más. No volverá a buscarme». El posadero suspiró con alivio evidente. «Es lo mejor, muchacha. Ya verás que en unas semanas todos olvidarán este escándalo». Pero no olvidaron. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. Los rumores persistieron como moscas en verano. Algunos clientes dejaron de frecuentar la posada, diciendo que no querían asociarse con ese lugar. Otros venían específicamente para mirar a Catalina con lascivia mal disimulada. El trabajo se volvió más duro. Martín tuvo que despedir a uno de los mozos por falta de dinero. Así que Catalina asumió tareas adicionales. Limpiaba establos, lavaba sábanas, fregaba pisos hasta que sus manos sangraban, pero lo peor era el silencio interno, la ausencia de algo que nunca realmente tuvo, pero que había brillado brevemente como una estrella fugaz. No volvió a ver al rey, ni siquiera de lejos. Era como si Enrique hubiera desaparecido de Valdemora, aunque Catalina sabía que seguía en el castillo. Simplemente ya no salía, ya no patrullaba, ya no cruzaba sus caminos con los de ella. Había conseguido lo que pidió, y lo odiaba. Una tarde fría de diciembre, mientras Catalina sacaba agua del pozo detrás de la posada, escuchó voces femeninas. «¿Oíste? El Consejo Real está presionando al rey para que se case de nuevo. Ya era hora. 5 años de luto es suficiente. El rey no necesita herederos».
Dicen que consideran a la hija del duque de Montealba, joven, hermosa, rica, una boda real para primavera. Sería magnífico. Catalina dejó caer el cubo. El agua se derramó sobre sus pies descalzos, helada como su corazón, por supuesto. El rey se casaría. Era su deber. Y ella no era nadie. Una sirvienta tonta que había confundido compasión con afecto, amabilidad con amor. Esa noche, Catalina lloró en su jergón hasta quedarse dormida, acunando la almohada como si fuera algo precioso que había perdido. Los días de diciembre transcurrieron grises y fríos. La Navidad se acercaba, trayendo festividades que a Catalina le parecían huecas. Decoró la posada con ramas de pino, cocinó platos especiales, sonrió a los clientes, pero por dentro estaba congelada. Fue la víspera de Navidad cuando un mensajero real llegó a la posada. No preguntó por Catalina esta vez, simplemente clavó un pergamino en la puerta principal y se marchó. La gente se arremolinó para leer. Catalina se acercó con cautela. Por decreto real se anuncia el compromiso entre Su Majestad, el rey Enrique de Valdemora y Lady Beatriz de Montealba. La boda se celebrará en la primavera próxima. Todos los súbditos están invitados a celebrar esta unión que traerá prosperidad al reino. Martín leyó en voz alta. Luego miró a Catalina con lástima. Lo siento, muchacha. Catalina se obligó a sonreír, aunque sentía que el pecho se le partía en dos. No hay nada que sentir, señor Martín. Es una buena noticia para el reino. Esa noche, mientras todos celebraban con vino y cantos, Catalina subió a su desván. Se sentó junto a la ventana, mirando el castillo iluminado en la distancia. Probablemente el rey celebraba también, rodeado de nobles y cortesanos, con su futura esposa a su lado. Catalina tocó el cristal frío de la ventana, imaginando por un momento imposible que las cosas hubieran sido diferentes, que ella hubiera nacido noble, que él hubiera sido libre, que el mundo fuera un lugar donde el amor importara más que el deber. Pero los cuentos de hadas no existían para gente como ella. «Adiós, Enrique», susurró al cristal empañado. «Que seas feliz». El invierno se instaló sobre Valdemora con dientes de hielo. Las calles se cubrieron de nieve que se convertía en lodo gris bajo los pies de caballos y carretas. La posada mantenía sus fuegos encendidos día y noche, consumiendo leña a un ritmo alarmante. Catalina trabajaba como autómata. Levantarse, cocinar, limpiar, servir, dormir, repetir. No pensaba. Pensar dolía demasiado. Habían pasado 3 semanas desde el anuncio del compromiso real. Las conversaciones en la posada giraban constantemente alrededor de la futura boda. Lady Beatriz había llegado al castillo la semana anterior, acompañada de una comitiva de 30 personas. Dicen que era hermosa como un amanecer. Dicen que el rey parecía complacido. Dicen que ya planeaban tener 3 hijos. Catalina dejó de escuchar los rumores. Ya no importaban. Fue un martes gris cuando el destino decidió que ya había sido suficientemente misericordioso. Martín la envió al mercado a comprar especias para la cena de un comerciante rico. Le dio monedas de plata y una advertencia. Regresa directamente. No te demores. Las calles no son seguras con tanta nieve. Catalina prometió obediencia, pero el destino tenía otros planes. El mercado estaba menos concurrido de lo usual. El frío mantenía a la gente en sus hogares. Catalina compró lo necesario rápidamente. Canela, pimienta, azafrán. Estaba por regresar cuando vio la carreta. Era pequeña, tirada por un burro cojo, conducida por una mujer anciana que lloraba silenciosamente. Dentro, envuelto en mantas raídas, yacía un niño de no más de 6 años. Su piel brillaba con fiebre. Sus labios azulados temblaban. «Por favor», suplicaba la anciana a los transeúntes. «Mi nieto necesita un médico. Por favor, ayúdenme». Pero la gente pasaba de largo. La enfermedad daba miedo en invierno. Nadie quería arriesgarse. Catalina se detuvo, su propio dolor olvidado momentáneamente. Se acercó a la carreta. «¿Qué le pasa?» «Cayó al río helado ayer. Tiene fiebre desde entonces. Vivo en las afueras, no tengo dinero para el médico». La anciana la miró con ojos desesperados. «Por favor, señorita, es mi único nieto. Su madre murió el año pasado. No puedo perderlo también». Catalina no lo pensó. Sacó las monedas que Martín le había dado para las especias. «Tome. Vaya al boticario, don Fernando. Dígale que Catalina de la posada envía al niño. Él lo atenderá, pero
«Hey vos, yo me las arreglaré. Vaya, rápido». La anciana tomó las monedas con manos temblorosas, besó las manos de Catalina y azuzó al burro hacia la botica. Catalina se quedó mirándola partir. Consciente de que acababa de regalar dinero que no era suyo, Martín se enojaría, quizás la despediría, pero no podía dejar morir a un niño. Comenzó a caminar de regreso a la posada cuando escuchó los gritos. ¡Ladrones! ¡Nos atacan! Una carreta noble volcó en la esquina, asustada por algo. Los caballos relinchaban enloquecidos. 3 hombres encapuchados rodeaban el vehículo, espadas desenvainadas. Dentro se escuchaban gritos femeninos. Los guardias que escoltaban la carreta estaban en el suelo, heridos o muertos. Todo había pasado tan rápido que nadie había tenido tiempo de reaccionar. Catalina vio el escudo en la puerta de la carreta, el escudo real. Lady Beatriz estaba dentro. Su cuerpo actuó antes que su mente. Corrió hacia el puesto de un herrero cercano, agarró un martillo pesado y gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Guardias! ¡Ataque al castillo!». «¡Guardias!». Los ladrones se volvieron hacia ella sorprendidos. Uno avanzó con la espada alzada. Catalina apenas tuvo tiempo de levantar el martillo cuando el sonido de cascos resonó en la calle. Un caballo negro apareció como surgido de la niebla, y sobre él el rey Enrique con armadura completa, espada en mano. Lo que siguió fue brutal y rápido. Enrique desmontó en movimiento fluido, su espada cortando el aire. El primer ladrón cayó con un grito. El segundo intentó huir, pero fue alcanzado por la hoja real. El tercero soltó su arma y se arrodilló, suplicando clemencia. Más guardias llegaron rodeando la escena. Enrique ignoró al ladrón arrodillado y corrió hacia la carreta volcada. «Beatriz, ¿estás bien?». Una joven hermosa salió tambaleándose, su vestido elegante rasgado, su cabello dorado despeinado. Tenía un corte en la mejilla que sangraba levemente. «Enrique, tuve tanto miedo». Él la sostuvo brevemente, verificando que no tuviera heridas graves. Luego sus ojos grises se volvieron hacia Catalina, que seguía congelada con el martillo en las manos. El tiempo se detuvo. Sus miradas se encontraron a través del caos, de la nieve que comenzaba a caer, de todo el dolor y la distancia que habían construido entre ellos. «Tú», dijo Enrique, su voz ronca. «Fuiste tú quien gritó». Catalina asintió sin poder hablar. Lady Beatriz también la miró confundida. «¿Quién es esta muchacha?». El silencio se extendió pesado como plomo. Los guardias miraban. Los curiosos que se habían reunido miraban. Todos esperaban la respuesta del rey. Enrique abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Es...». Dudó, sus ojos nunca dejando los de Catalina. «Alguien que salvó tu vida». No era la respuesta que Catalina esperaba. No era una presentación, no era un reconocimiento. Era una verdad simple que dolía más que cualquier mentira. Lady Beatriz se acercó a Catalina, tomó sus manos con delicadeza sorprendente. «Gracias. Gracias por tu valentía. Te debo mi vida». Catalina hizo una reverencia, las lágrimas quemando sus ojos. «No fue nada, mi señora. No es verdad. Fuiste la única que actuó». Beatriz se volvió hacia Enrique. «Debemos recompensarla apropiadamente». «Sí», murmuró el rey, su voz extrañamente vacía. «Lo haremos». Pero no miró a Catalina cuando lo dijo. Catalina no fue a la posada ese día. Los guardias insistieron en escoltarla al castillo para recibir su recompensa apropiadamente. No tuvo opción más que obedecer, montando un caballo junto a la carreta reparada, donde Lady Beatriz viajaba ahora con más protección. Durante todo el trayecto, la futura reina la observó con curiosidad. «¿Cómo te llamas?» «Catalina, mi señora». «¿Trabajas en el mercado?» «No, mi señora. Soy cocinera en la posada del Tuerto». Beatriz inclinó la cabeza estudiándola. «Tienes valor. La mayoría huyó cuando vieron las espadas. Tú corriste hacia el peligro». «No pensé, mi señora. Solo actué. A veces eso es lo más valiente de todo». El castillo la recibió con conmoción. Sirvientes corrieron a atender a Lady Beatriz. Médicos fueron llamados para tratar su herida. El Consejo Real se reunió de emergencia para discutir el ataque. Todo era caos controlado. Catalina fue dejada en una antesala, olvidada en medio del tumulto. Se sentó en un banco de piedra, temblando no de frío, sino de la adrenalina
que finalmente abandonaba su cuerpo. Había enfrentado ladrones armados con solo un martillo. Estaba completamente loca. Las horas pasaron. Nadie vino por ella. Catalina comenzó a preguntarse si simplemente debía irse cuando la puerta se abrió. El rey Enrique entró ya sin armadura. Llevaba ropas simples, el cabello húmedo como si acabara de lavarse. Se veía cansado, con ojeras profundas bajo esos ojos grises que la perseguían en sueños. Catalina, Majestad. Se quedaron así, separados por metros que parecían océanos. Fuiste muy tonta, dijo finalmente Enrique. Lo sé. Pudiste morir. También lo sé. ¿Por qué lo hiciste? Catalina lo miró directamente. Porque era lo correcto. Porque alguien necesitaba ayuda y nadie más actuó. Hizo una pausa. Porque aunque me rompas el corazón, no deseo mal a tu futura esposa. Enrique cerró los ojos como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Catalina. No. Ella se puso de pie. No digas nada. Ya hiciste tu elección. Es la correcta, lo sé. Ella es hermosa, noble, apropiada. Todo lo que yo nunca podré ser. Y parece amable. Serás feliz con ella. ¿Eso crees? Es lo que espero. Porque uno de nosotros debería serlo. Enrique cruzó la distancia entre ellos en 3 zancadas. Se detuvo tan cerca que Catalina podía sentir el calor de su cuerpo, oler el jabón en su piel. No he sido feliz un solo día desde que te alejé, susurró él. Cada noche miro hacia la posada y me pregunto si estás bien. Cada mañana despierto pensando en tus ojos. He tratado de olvidarte. He tratado de hacer lo correcto. Pero no puedo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina. Entonces sufrimos juntos, Majestad, porque no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Y si lo hubiera, qué? Enrique tomó su rostro entre sus manos, con una ternura que la destrozó. ¿Y si cancelara el compromiso? ¿Y si desafiara al consejo, a las tradiciones, a todo lo que se supone que un rey debe hacer? Te destruirías. El rey no te rechazaría. Una sirvienta como reina sería un escándalo que nunca perdonarían. Tal vez vale la pena. No. Catalina se apartó, aunque cada fibra de su ser gritaba por quedarse. No me convertirás en la razón de tu ruina. No cargaré con esa culpa. Entonces, ¿qué hacemos? Tú te casas con Lady Beatriz, gobiernas tu reino, tienes herederos, vives la vida que debes vivir. Las palabras le quemaban la garganta. Y yo aprendo a vivir con este dolor. Eventualmente dolerá menos. Eso dicen. Enrique la miraba como si ella fuera agua y él estuviera muriendo de sed. ¿Y si no quiero aprender a vivir sin ti? No tienes opción, Majestad. Ninguno de los dos la tenemos. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un guardia asomó la cabeza. Majestad, Lady Beatriz pregunta por vos. Y por la muchacha que la salvó. Enrique no se movió, sus ojos clavados en Catalina. Dile que vamos enseguida. Cuando el guardia se fue, Enrique sacó una bolsa pesada de su cinturón. Tu recompensa, 100 monedas de oro. Suficiente para comprarte una casa, empezar un negocio, vivir sin trabajar por años. Catalina miró la bolsa sin tomarla. Es demasiado. Salvaste a mi futura esposa. Es poco, no quiero tu dinero, lo sé, pero lo necesitas. La voz de Enrique se suavizó. Déjame darte esto al menos. Déjame saber que estarás bien cuando ya no pueda buscarte. Catalina tomó la bolsa con manos temblorosas. Era pesada, llena de promesas de libertad que se sentían como cadenas. Gracias, Majestad. Enrique. Al menos aquí, cuando nadie nos escucha, llámame Enrique. Gracias, Enrique. El nombre sonaba prohibido en sus labios, dulce y amargo al mismo tiempo. Caminaron juntos hacia las habitaciones de Lady Beatriz. Fue el último momento de cercanía que se permitieron. Una vez que cruzaran esa puerta, volverían a ser rey y sirvienta, gobernante y súbdita, 2 mundos que nunca debieron tocarse. Beatriz la recibió con una sonrisa genuina, su mejilla vendada pero sus ojos brillantes. Catalina, qué alegría verte. Te he estado pensando en ti. Mi señora es muy amable. No, tú lo eres. Y valiente. Beatriz tomó la mano de Enrique naturalmente, un gesto de posesión suave. Le decía a Enrique que deberías quedarte en el castillo. Necesito damas de compañía y tú me agradas. El mundo de Catalina se tambaleó.
Yo no soy noble, mi señora. No estoy entrenada para... Aprenderás. ¿Verdad, Enrique? ¿No crees que sería maravilloso tener a alguien tan valiente cerca? Los ojos del rey encontraron los de Catalina, y en ellos vio el mismo horror que sentía ella. Estar cerca, pero inalcanzable. Verse todos los días, pero no poder tocarse. Era una tortura perfecta. Sería apropiado, dijo Enrique con voz estrangulada, si Catalina acepta. Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quedarse en el castillo, ver a Enrique cada día, observarlo con Beatriz, presenciar su boda, vivir en el mismo lugar donde su corazón se rompería 1000 veces. Yo necesito tiempo para pensarlo, mi señora. Beatriz inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Tiempo? La mayoría mataría por esta oportunidad. Vivirías en el castillo, tendrías ropas finas, comida abundante, un salario generoso. Mi señora es muy generosa, pero tengo responsabilidades en la posada. Martín depende de mí. Enviaremos a alguien más para reemplazarte y compensaremos al posadero. Beatriz sonrió con dulzura. No te preocupes por esos detalles. Todo se arreglará. Catalina buscó los ojos de Enrique desesperadamente. Él la miraba con una expresión indescifrable, pero sus manos estaban apretadas en puños blancos a los costados. «Dale unos días para decidir», intervino el rey, su voz cuidadosamente neutral. «Es un cambio importante en su vida, por supuesto». Beatriz apretó la mano de Enrique afectuosamente. «Qué considerado eres. Es una de las cosas que más admiro de ti». Catalina sintió náuseas. Beatriz era genuinamente amable. No había malicia en ella, no había crueldad. Solo una noble bondadosa, ofreciendo una oportunidad a una sirvienta valiente, lo cual hacía todo infinitamente peor. «Puedes retirarte, Catalina», dijo Enrique sin mirarla. «Piénsalo bien». Catalina hizo una reverencia profunda y salió de la habitación con piernas temblorosas. Un guardia la escoltó fuera del castillo. Le dieron un caballo para regresar a la posada. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo la nieve de naranja y púrpura. Catalina cabalgó lentamente, la bolsa de monedas pesando como piedras en su regazo. 100 monedas de oro, libertad, escape, una vida nueva en otra ciudad donde nadie conociera su historia. O quedarse, cerca de él, torturándose cada día. Martín la recibió con alivio mezclado con preocupación. «Muchacha, ¿dónde estabas? Me llegaron rumores de un ataque, de ladrones, del rey». Catalina le contó todo. Las especias perdidas, el niño enfermo, el ataque a Lady Beatriz, la recompensa, la oferta. Dejó el dinero sobre la mesa entre ellos. Martín silbó bajo al ver las monedas de oro. «Esto es una fortuna. Podrías comprar 3 posadas con esto. Es demasiado. Salvaste a la futura reina. Diría que es apropiado». Martín estudió su rostro. «¿Y qué harás con la oferta?» «No lo sé». El posadero suspiró, sirviéndose vino. «¿Quieres mi consejo aunque no lo hayas pedido?» «Siempre, señor Martín. Huye, toma ese dinero, sal de Valdemora, empieza de nuevo. Quedarte cerca de ese hombre solo te destrozará». Bebió profundamente. El amor no correspondido es como veneno lento. Te mata por dentro sin que nadie más lo note. Pero él siente lo mismo, lo cual lo hace peor. Amor mutuo e imposible. Eso no es romance, Catalina. ¿Qué es tragedia? Catalina se llevó las manos al rostro, sintiendo las lágrimas escapar entre sus dedos. «No sé qué hacer. Entonces te diré qué haría yo si tuviera tu edad y esa oportunidad». Martín se inclinó hacia adelante. «Me iría. Viajaría lejos, a otra ciudad, otro reino incluso. Usaría ese dinero para abrir mi propio negocio. Una panadería, quizás, o una tienda. Viviría mi vida sin mirar atrás, sin preguntarme constantemente qué hubiera pasado si las cosas fueran diferentes. ¿Y el dolor? El dolor irá contigo a donde vayas, pero al menos tendrás la oportunidad de sanarlo sin reabrirlo cada día». Catalina sabía que tenía razón. La lógica era clara, indiscutible. Quedarse era masoquismo. Pero esa noche, acostada en su jergón, no podía dejar de pensar en los ojos grises de Enrique, en su voz cuando susurró: «No he sido feliz un solo día desde que te alejé», en sus manos tomando su rostro con ternura desesperada. ¿Podía realmente irse? ¿Abandonar incluso la posibilidad de verlo, aunque fuera de lejos?
3 días pasaron. 3 días de agonía donde Catalina cambió de opinión cada hora. Huir, quedarse, el péndulo oscilaba sin descanso. Fue la mañana del cuarto día cuando tomó su decisión. Martín la encontró empacando sus pocas pertenencias en un saco pequeño. ¿Ya decidiste? Sí. Catalina se volvió hacia él, los ojos rojos pero determinados. Me voy de Valdemora. El posadero asintió con aprobación. Es lo correcto. ¿A dónde irás? Al norte. Hay una ciudad costera, Puerto Velasco. Dicen que siempre necesitan cocineras en las tabernas del puerto. Podría empezar allí. Te extrañaré, muchacha. Has sido como una hija para mí. Catalina lo abrazó dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Gracias por todo, señor Martín, por darme trabajo cuando nadie más lo hizo, por cuidarme. Cuídate tú y escríbeme cuando llegues para saber que estás bien. Lo prometo. Esa tarde Catalina caminó hacia el castillo por última vez. Necesitaba declinar la oferta de Lady Beatriz en persona. Era lo correcto, lo honorable. La dejaron pasar sin problemas. Una sirvienta la guió hasta un salón donde Beatriz bordaba junto a una ventana. Estaba sola cantando suavemente una canción de cuna. Catalina, qué sorpresa. Beatriz dejó el bordado. ¿Ya tomaste tu decisión? Sí, mi señora. Y debo declinar respetuosamente vuestra generosa oferta. La sonrisa de Beatriz se desvaneció. ¿Declinar? ¿Por qué? Catalina había preparado una mentira. Algo sobre familia en otra ciudad, sobre sueños de viajar. Pero mirando los ojos amables de Beatriz, no pudo mentir. Porque sería injusto para todos, mi señora. Para vos, para el rey, para mí. Beatriz estudió su rostro por un largo momento. Luego, lentamente, algo cambió en su expresión. «¿Es él, verdad?», preguntó en voz baja. Enrique, el silencio fue respuesta suficiente.